Bien, pues continuamos en este segundo tribunal constituido por Joaquín Gómez Bastida, Libani de la Silva Navarro e Isabel Zamorano Lucas en las primeras jornadas del cuarto Congreso de Bachillerato de Investigación. Recuerdo que es un acto académico de evaluación de los proyectos de investigación y que se finaliza con un debate entre el tribunal y el alumno, propio de esta disciplina, sin pretensión de incomodar al estudiante. Esta última intervención de la tarde corre a cargo de Nerea Rodríguez Montiel, tutorizada por María Teresa Hervás Avián. Cuando quieran. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Relación biótica entre abejas y agricultura, la eficiencia en polinización de cultivos, tutorizado por María Teresa Hervás Avellán. Comenzamos con la justificación. El 90% de las plantas con flores requieren de la labor de la polinización. A su vez, el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de esta acción. Los polinizadores no solo intervienen en la seguridad alimentaria, sino que además aseguran la biodiversidad. A pesar de ello, en los últimos años, la información sobre la crisis de los polinizadores ha aumentado considerablemente. En la región de Murcia, el uso de fitosanitarios aumentó el número de casos por intoxicación de estos en 2019, un 50% de casos más que en 2018. El uso de fitosanitarios es el mayor problema al que se exponen los polinizadores. A continuación, esta investigación pretende informar sobre cómo la disminución de agentes polinizadores, de la disminución de la población de abejas, puede repercutir en la producción agrícola y qué factores están implicados en dicha disminución. Por ello, se tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta: ¿es eficaz la polinización entomófila y en especial de la abeja melífera en los campos de cultivo de cieza? A partir de esta cuestión se han definido los siguientes objetivos. El objetivo general, estudiar la importancia de la polinización en los campos de cultivo de cieza, y 3 objetivos específicos. El primero de ellos, analizar los beneficios particulares de la apicultura frente a otros modelos de polinización, identificar los factores implicados en dicha disminución de agentes polinizadores y, por último, analizar una de las enfermedades que afecta a la abeja melífera, la barrosis. A continuación, pasamos al marco teórico, dividido en los siguientes bloques. Existen varios tipos de polinización. La polinización cruzada se puede distinguir entre polinización abiótica, producida por la intervención de agentes externos, como el agua, y la producción biótica, gracias a la intervención de animales, siendo esta la más eficaz. Comenzamos por el grupo de himenópteros, constituidos por las abejas, los abejorros, las avispas y las hormigas, siendo este el más representativo de España, con cerca de 9.500 especies en toda la península. Pasamos con los dípteros, constituidos por los mosquitos y las moscas, los lepidópteros, formados por las polillas y las mariposas. Por último, los coleópteros, siendo este definido por Gordon y junto con otros autores por ser el más generalista en sus visitas a las flores, los escarabajos. Entre los factores que pueden afectar a la biodiversidad y medidas de conservación de estos, González, junto con otros autores, expone que el cambio climático, el uso de fitosanitarios, junto con la fragmentación del hábitat en la época de floración, disminuye considerablemente la población de agentes polinizadores. Por último, el uso de la apicultura en la polinización de frutales y control de la polinización, la región de Murcia cuenta con un censo de 108.625 colmenas. Además, Garibaldi expone, junto con otros autores, que los agricultores esporádicamente hacen un seguimiento de los niveles de polinización de sus cultivos, clave para la toma de decisiones agrícolas. Pasamos a metodología. Se presenta en este trabajo una investigación de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, carácter transversal y método de toma de datos mixto. La experimentación se desarrolló en un colmenar situado en la Sierra de Ascoy, Cieza, Murcia, y en el laboratorio de biología de Líder Los Albares, llevando a cabo un recuento, una toma de datos, recuento de ácaros barroa, monitorización de estos y estudio de cambios morfológicos de dicha muestra seleccionada. Para la selección de dicha muestra se requirió de un recipiente denominado Barroa Easy Check, además de un bote de alcohol de 96 grados y un equipo de protección para la recolección de la muestra. Además, se realizó una encuesta a 88 agricultores de Cieza. Los instrumentos empleados fueron un asesoramiento de expertos, entrevistas, encuestas y un registro de datos de abejas melíferas del colmenar y monitorización de ácaros barroa. Dichos instrumentos se explicarán posteriormente en el trabajo de campo.
En el siguiente epígrafe se muestran las fases en las que se ha dividido, en las que ha costado la siguiente investigación, comenzando por la inicial, seguidamente el trabajo de campo en el que se aplicó los diferentes instrumentos utilizados en la investigación, una fase analítica donde se llevó a cabo el análisis de los datos obtenidos y una fase final que constó de la elaboración del documento final. En el trabajo de campo se emplearon los distintos instrumentos mencionados anteriormente. Empezó en abril y terminó en septiembre de 2022. Se realizaron varias entrevistas a expertos desde abril hasta agosto de 2022 con el fin de recopilar información acerca de la abeja melífera como agente polinizador en los campos de cultivo de Cieza, además de dar respuesta a los objetivos planteados y ofrecer orientación a la hora de la formulación de las preguntas realizadas en las encuestas. He de resaltar que es un factor clave en la investigación, ya que aportó validez y confiabilidad a esta. Con el objetivo de conocer los beneficios de la polinización gracias a la abeja melífera en los campos de cultivo, se realizó una encuesta a 88 agricultores de Cieza, Murcia, distribuida a través de las cooperativas de este municipio. Con esta se analizó el impacto que tiene la abeja melífera sobre la producción agrícola y la actividad agrícola sobre la vida de estas. Se llevaron a cabo 2 muestreos de 300 abejas durante los meses de junio y septiembre de 2022. En cada uno de ellos se hizo una toma de datos durante la fase experimental, que consistió en la observación in situ y recogida de datos en el colmenal previa al estudio realizado en el laboratorio de Los Salvares de Cieza. Seguidamente se analizó dicha muestra analizando los ácaros encontrados con el fin de precisar y analizar el porcentaje de infestación donde se recogió la muestra de abejas para identificar los cambios morfológicos ocasionados por dichos ácaros para finalmente realizar una valoración del estado de salud del colmenar. Por último, se llevó a cabo la organización de los datos mencionados obtenidos durante el trabajo de campo en los meses de agosto y septiembre de 2022. La validez de esta investigación reside en que los entrevistados son expertos en esta área y el registro de datos empleado es válido para permitir realizar una valoración del estado de salud del colmenar. Se ha utilizado la triangulación metodológica y un factor que aporta confiabilidad es además la permanencia de preguntas en las entrevistas y en las encuestas. Seguidamente se expondrán los resultados. Tras la realización de las entrevistas a los expertos, se han obtenido sus opiniones en diversos campos. Uno de los factores que afectan a la muerte por intoxicación de abejas es el uso de fitosanitarios. Los agricultores por ello emplean compuestos menos nocivos. Además, los apicultores realizan un cuidado de las abejas, lo que contribuye a aumentar y fomentar la producción de los cultivos de Cieza. Entre los factores que afectan a la población de abejas encontramos cambio climático, enfermedades como la barrosis, urbanización, agentes biocidas, cambio del uso del suelo, modificación del paisaje y especies exóticas invasoras. Por último, entre las innovaciones mencionadas por los expertos en el sector apícola encontramos el uso de nuevas moléculas orgánicas para el control de la barrosis, investigaciones sobre las falsificaciones de miel y el síndrome de desabejado, entre otras. Los resultados obtenidos en la encuesta denominada Polinización en los campos de cultivo se han dividido en los siguientes bloques. El primer bloque, el papel de las abejas en la agricultura, rendimiento en los principales cultivos de Cieza. Segundo bloque, factores que afectan a la población de abejas. Tercer bloque, conocimiento sobre la despoblación de abejas. Y por último, la relación existente entre apicultura y agricultura. La encuesta fue realizada a 88 agricultores de Cieza, distribuidos desde el paraje La Perdiguera hasta Cabeza Redondo, todos ellos distribuidos alrededor de la comarca, como se observa en el siguiente mapa. El 40% de los agricultores posee de 10 a 40 taullas. A su vez, el 78% de ellos cultiva frutales no cítricos. Con una respuesta afirmativa del 76%, superior al 76%, los agricultores encuestados confirman que las abejas juegan un papel fundamental en sus cultivos, ya que estos dependen de ellas. Una disminución de sus cultivos es debido a una merma de la población de abejas. Además, garantizan el equilibrio del medio ambiente, la producción agrícola y la economía de Cieza. Entre los factores que afectan a la población de abejas encontramos las fumigaciones. El 80% de los encuestados considera que sí que les afecta. Aún así, el 94% de ellos las realizan al menos una vez al mes. En cuanto al momento del día en que se llevan a cabo, el 63% de la muestra la realiza por la mañana.
Otro de los factores que afectan a la población de abejas es la presencia de bejarucos y Vespa velutina, más conocida como avispa asiática, en Cieza. Los encuestados confirman su existencia en sus explotaciones agrícolas, entre un 36 y 38%. En cuanto al empleo de las alternativas a los agroquímicos, un 32% de los encuestados sí emplean alternativas a los agroquímicos, siendo las más frecuentes utilizadas la utilización de productos ecológicos y naturales, feromonas y trampas, control biológico de plagas y barreras naturales para depredadores, atrayentes inversos, biopesticidas, trampas químicas, microorganismos y utilización de ozono. El 84% de los agricultores tiene conocimiento sobre una disminución de los polinizadores en sus campos de cultivo. Además, las prácticas agrícolas intensivas están provocando el declive de la población de abejas según el 73% de los encuestados. A continuación, se expone la relación existente entre apicultura y agricultura. El 86% de la muestra considera que sí existe una relación. Se realizó un estudio in situ del colmenal situado en la Sierra de Ascoi. En él se seleccionaron 5 colmenas al azar, donde se procedió a la realización de fotografías de los posibles signos clínicos de barrosis para evidenciarlos. En el segundo estudio realizado en septiembre de 2022 no se evidenció ningún signo clínico de barrosis. Sin embargo, en el primer estudio sí, siendo estos los fotografiados. La presencia de agujeros en los opérculos, la presencia de ácaros varroa en las celdillas y la presencia de abejas caminando con alas deformadas por el colmenal. Al mismo tiempo se hizo un muestreo de abejas, 289 en junio de 2022 y 307 en septiembre. En el primer muestreo, junio de 2022, se recolectaron 289 abejas. De ellas, 288 eran obreras y una zángano. Se hallaron 3 ácaros varroa, por lo que se calculó el porcentaje de infestación del colmenal, siendo este del 1,04%. Un porcentaje de infestación medio, ya que cada 4 días los ácaros varroa se reproducen en las celdillas, multiplicándose su población por 4. Todas ellas presentaron antenas. Además, se hizo un estudio de los cambios morfológicos de la muestra, haciéndose una medición del cuerpo, abdomen, medida de alas delanteras. Respecto a la segunda muestra, al segundo muestreo de 307 abejas en septiembre de 2022, 295 eran obreras y 12 zánganos. O sea, el porcentaje de infestación del colmenal fue de 0%, ya que no se halló ningún ácaro. Todas ellas presentaron antenas. Además, las medidas realizadas de la presente muestra se muestran en la siguiente tabla. A continuación, pasamos a conclusiones. Respecto al objetivo 1, analizar los beneficios particulares de la apicultura frente a otros modelos de polinización, el empleo de abejas en los cultivos da lugar a una mejora del tamaño y calidad de los frutos, aumentando a su vez su diversidad, su variedad. Los cultivos dependen de estas. El rendimiento de sus cultivos disminuye debido a una merma de la producción agrícola producida por un declive de la población de abejas. La abeja melífera juega un importante papel garantizando el equilibrio del medio ambiente, la producción agrícola y la economía de Cieza. Por lo tanto, son clave para el equilibrio de los ecosistemas y de los seres humanos. El objetivo 2, identificar los factores implicados en la disminución de agentes polinizadores. Encontramos las enfermedades como la barrosis, cambios del uso del suelo, urbanización, modificación del paisaje, globalización, agricultura intensiva, uso de plaguicidas, contaminación medioambiental, especies exóticas invasoras como la Vespa velutina, avispa asiática, patógenos y cambio climático. Por último, la enfermedad analizada fue la barrosis, ectoparásito producido por el ácaro varroa. En la primera muestra se hallaron 3 ácaros con un porcentaje de infestación del 1,04%, un porcentaje de infestación medio, según Lucas 2023, lo que produjo unos pequeños cambios morfológicos en la primera muestra respecto a la segunda. Presentaron un menor tamaño de cuerpo, abdomen y alas, aunque todas ellas presentaron antenas. Por ello implica el control, cuidado y tratamiento de la colmena por parte del apicultor. Todo esto lleva a responder al objetivo general, dado que se ha estudiado la importancia de las abejas en la polinización de los campos de cultivo de Cieza, demostrando que un declive de estas afectaría negativamente a la producción y a la economía agrícola de Cieza, pues es una comarca agrícola. Se muestran algunas de las referencias empleadas en la presente investigación.
Y por último me gustaría agradecer en primer lugar a María Teresa Hervás Avellán, tutora de investigación, por aconsejarme y darme su apoyo incondicional en todo momento y implicarme en el campo de la biología una vez más, a Pedro Peinado Rocamora, coordinador de la investigación, del bachillerato de investigación, por ser un pilar fundamental, asesorarme y estar ahí siempre que lo he necesitado, sea la hora que fuese, a Lilo Álvarez y a toda su comunidad educativa por darme la oportunidad de seguir con la investigación, y a mis padres, Manuel y Mari Carmen, por darme la educación que tengo hoy en día y hacerme parte de la persona la que soy, a mis compañeros de clase por hacer estos 2 años muchísimo más amenos y al resto de mi familia y amigos porque siempre han estado ahí apoyándome. Con esto quedo a disposición del tribunal. Muy bien, estupendamente. Paso ahora a la tutora, la que te digo. Bueno, enhorabuena Nerea y mis felicitaciones por el trabajo tan excelente desarrollado y que ha dado su fruto durante estos 2 años. Destacar de Nerea que la tenacidad, la rigurosidad en tu trabajo, la dedicación plena en el trabajo experimental, de tantísimas horas destinadas a que todo salga a la perfección y que sea brillante el resultado. Alumna incansable, perfeccionista, curiosa, comprometida, pues cualidades de una verdadera investigadora. El trabajo de Nerea es tan importante puesto que fijaros que el 80% de las plantas que tenemos en el mundo son plantas con flores que necesitan la polinización para que tengan su reproducción y que todos dependemos, sobre todo los humanos, dependemos de esta polinización para nuestra alimentación. Por eso dependemos de estos polinizadores y que hay que conservarlos y hay que dar visibilidad al problema que tienen, puesto que están amenazados, y esa amenaza la tiene la contaminación medioambiental, como tú bien has investigado, y los cambios que se producen principalmente por la actuación humana. Por lo tanto, pues destacar eso, que hay que tomar medidas y actuar para la conservación y protección de polinizadores que son insectos, ¿vale? Y que aunque sean pequeños hay que tenerlos en cuenta. Me alegro de haberte acompañado y colaborado en tu aprendizaje y en la adquisición de experiencias tan fascinantes como es el ir al colmenar, vestirnos con los trajes de protección y sufrir pues todo lo que sufrimos las 2 veces que fuimos a recoger la muestra, y de acceder, por supuesto, con tu trabajo al mundo de la apicultura. Bueno, Nerea, pues felicidades a ti por el trabajo excepcional que has hecho, la exposición extraordinaria, y a la tutora, a María Teresa, por guiarte tan fenomenal. Muy bien. Paso ahora la palabra a Joaquín. Con el permiso de la presidenta Isabel Zamorano, quiero destacar, después de haber leído tu trabajo y de haber escuchado la presentación, la cantidad de trabajo realizada en tu investigación. Excepcional, lo juzgo yo. Hay una cosa de tu trabajo que me sorprende, y es la incongruencia por parte de muchos de nuestros agricultores, cuando efectivamente en la encuesta que tú muestras, ellos son conscientes de la importancia de una buena polinización, sobre todo a través de abejas o insectos de familias similares, y sin embargo veo que el 68%, sabiendo que el tratamiento agroquímico perjudica a las abejas y puede producir en casos incluso una mortalidad excesiva, siguen utilizándolos. Hago una reflexión en voz alta, acorde de tu trabajo, a colación de tu investigación, de esa inconsistencia. No terminamos de aprender en esta sociedad globalizada de las prácticas que se realizan que no son sostenibles. En ese sentido, me sorprende incluso, ya digo, la incongruencia de tener una opinión y hacer totalmente lo contrario.
En este sentido, tu trabajo sirve como denuncia de eso y valga ese documento como un documento científico que así lo atestigua. Yo tengo dos preguntas, ¿no? ¿Realmente en nuestra localidad existe preocupación y hay explotaciones, ya no sé si serán explotaciones de mayor o menor rango, porque no sé cuál sería el costo económico, sobre qué es lo que hacen los agricultores para intentar que se incremente la polinización? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que me ha surgido durante la presentación, ¿qué es el síndrome del desabejado? Vale, el síndrome del desabejado es la despoblación de las colmenas y puede ser por diversos factores como los que se han expuesto en la investigación. Ese es el síndrome del desabejado. Y tu anterior pregunta respecto a los agricultores, si tenemos una amplia variedad de cultivos en Cieza, es una comarca agrícola, dependemos en parte de esos cultivos y un factor clave para una buena producción y calidad de frutos y variedad de estos es la polinización mencionada, la entomófila, la de la abeja melífera, por lo que sí que deberían emplear alguna alternativa a los agroquímicos, como el 32% si la empleaba, emplearla el resto, porque también se vería un aumento de estos polinizadores y ayudan a que haya una mayor producción agrícola, por lo que ellos también se verían beneficiados. Me gusta pensar que no son conscientes de ello, a lo mejor, y que también por el coste que supondría esas alternativas a los agroquímicos. A lo mejor los utilizan por ser una manera más fácil de llevar a cabo el cuidado de sus cultivos. Gracias. A ti. Bueno, Nerea, yo la verdad es que no sé qué decir porque todo lo que diga es absurdo frente a lo que has hecho tú, porque es un trabajo bárbaro, una exposición impecable. Yo no tengo palabras más que de felicitaciones. Estoy ahora mismo asombrado. No, he leído tu trabajo, pero es que la exposición me ha dejado con la boca abierta. Entonces, bueno, de todas formas te tengo que hacer alguna pregunta, pero te felicito. Todos los detalles de la exposición son magníficos y se entiende todo perfectamente. Además, yo veo que es un tema de enorme actualidad. Hasta hace poco me acordé de tu trabajo porque lo vi en la tele, en televisión, el problema que tenemos con las abejas. Y bueno, has comentado aquí en Cieza, bueno, además, sin entrar en polémica, tenemos dentro de una semana la floración, ¿no? Y bueno, tú has comentado que los agricultores, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos con respecto a las abejas también es el monocultivo y la agricultura intensiva. Y aquí en Cieza es todo prácticamente, ¿no? Monocultivo y agricultura intensiva, ¿no? Sí. Entonces, sin entrar en polémica, yo te quiero hacer una pregunta, ¿tú crees que los agricultores, ¿no? están concienciados o deberían mejorar, ¿no? de alguna manera sus técnicas de cultivo para conseguir una agricultura más sostenible? Creo que se debería tomar más en cuenta y tener más seriedad en el asunto por parte de los apicultores y los agricultores, llegar como a un consenso medio en el que puedan seguir a lo mejor utilizando monocultivos si a ellos les beneficia económicamente, pero también teniendo en cuenta el uso de la apicultura en la polinización de estos frutales, por ejemplo, usando otras alternativas distintas a los agroquímicos. Esa sería la principal, por mi parte. Y ya yo creo que sería que llegasen a un punto medio entre ellos para que se beneficiasen tanto los unos como los otros, porque como se ha podido observar, está relacionado y a lo mejor es la falta de comunicación de por lo que no se dan cuenta, o la falta de investigación en este campo. Bueno, pues tú has dado un pasito más. Muchas felicidades, Nerea, de verdad. Bien, Nerea, pues yo tengo una pregunta y una curiosidad muy grande. Mi pregunta es, he visto en el texto que nos has pasado y que hemos leído detenidamente, y me ha sorprendido que el tamaño de las alas de las abejas disminuyese, posiblemente al ácaro, sí, ¿verdad? Es por el ácaro. Es por el ácaro. Es por el ácaro.
Vamos, yo cuando leí eso me quedé sorprendida. Ese ácaro produce la muerte de la colmena. Si el apicultor no llega a tratarla tras haber encontrado la evidencia de dicha enfermedad producida por ese ácaro, la colmena hubiese muerto. Vale. Pero mi pregunta no es esa. Ah, vale. Mi pregunta es que ¿cómo ha realizado el porcentaje de infestación del colmenar? Se recogió la muestra con el recipiente barro Easy Check y se le echó alcohol. Y se le hizo como una monitorización, un barrido de la muestra. Se seleccionaron los ácaros y se dividió entre el número de abejas de la muestra, que se contaron una a una para el posterior estudio morfológico. Esa división se multiplicó por 100 y da lugar al porcentaje de infestación, que fue del 1,04% de la primera muestra, ya que la segunda muestra no tuvo ácaros, no hubo porcentaje. Vale, muy bien. Y ahora una curiosidad. ¿Qué se siente cuando te pones el traje y estás en medio de un montón de abejas en el colmenar? Vale, es mi mayor miedo, las abejas. Me lo quité con la investigación, porque me gusta la biología y la investigación, las dos cosas. Entonces dije, bueno, vamos a superar un límite más. Y lo que se siente, pues, el apicultor me relajó porque me enteré de que escuchan los latidos y entonces se pueden poner nerviosas si tú estás nerviosa y alterarse. Por lo tanto, Maite y yo, o sea, María Teresa y yo, tuvimos que estar súper relajadas y la experiencia fue rodeada de abejas. Es indescriptible. Debería de probarlo. Bueno, no lo sé. Soy muy miedosa yo para todas esas cosas. Enhorabuena, ¿eh? Felicidades a ti y a María Teresa por el trabajo. ¿Quieres añadir algo más? No, gracias. Vale, pues damos por concluida tu exposición.